Dios te bendiga. Bendiciones. Saludo en el amor del Señor. Voy a poner mi papel aquí en orden. Bienvenidos a este estudio del tomo 11, lección número 4. Estamos en la unidad 1, tratando acerca del libro de Josué y de los jueces. Hoy continuamos con esta lección número 4 y es el último tema del libro de los jueces. Ya para la próxima lección, con la ayuda de Dios, entonces comenzamos con el libro de los jueces. Vamos a estar resumiendo el capítulo 23 y 24. Para aquellos que ya vayan preparándose, buscando en su Biblia, en sus notas. Hoy es 14 de noviembre del 2025. Ya estamos a menos de 2 meses para terminar con este año 2025. Les saludo en el amor del Señor. Otra vez, bienvenidos a nombre de la familia de la Iglesia del Calvario, nuestros pastores reverendo Waldo Torres y su esposa Abigail. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, gloria y honra por este tiempo que tú nos has concedido de poder conectarnos por medio de esta plataforma y continuar con el estudio de tu palabra, la cual enriquece nuestras vidas. Nos ayuda, Señor Jesús, a mantenernos en el camino de la verdad, puro, santificándonos. Padre Celestial, te pedimos de igual manera que aquellos que más adelante también se estarán conectando, los que estarán a través de esta transmisión en vivo, y los que en el futuro, Señor, se conecten, sean bendecidos y transformados por el poder de tu palabra. Me presento delante de ti nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En la lección de hoy vamos a estar concentrándonos o resumiendo más bien lo que hemos hablado en estas tres pasados estudios. Hoy es más bien, se centra en el cierre o en los últimos días de la vida de Josué, lo cual sabemos en la Biblia que él vivió hasta los 110 años. Y en estos últimos días, en su preparatoria para partir de la tierra e ir a la presencia del Señor, él hace sus últimas gestiones, sus últimas preparaciones con el pueblo. Y mientras él se preparaba para la muerte, él tomó un tiempo para reflexionar y meditar sobre todas las bendiciones que había él experimentado, tanto él propio como el pueblo en general, en cómo las promesas de Dios hechas a sus ancestors, a sus antepasados, thank you, cómo es que esas promesas fueron cumpliéndose y cómo él pudo ser parte del cumplimiento de esa promesa, donde se le hace que tendrán una tierra, que tendrán posesión de una tierra donde fluye leche y miel. Así es que en esta preparación, en esta meditación, Josué invita al pueblo a que reflexionen también y hagan pacto. Cuando nosotros comenzamos esta unidad, les mencioné que el libro de los jueces, por lo general, contiene muchas historias que exaltan, que exhortan, que nos animan y hablan de muchos milagros sobrenaturales que también Dios hizo con el pueblo de Israel, y cómo es que el libro de los jueces, que vamos a estar adelantándonos para la próxima lección, es que la mayoría de los temas del libro de los jueces se trata de ese círculo vicioso. Pero aunque la mayoría de Josué es de victoria y la mayoría de los jueces es de
de este círculo vicioso de desobediencia, de rebelión, de arrepentimiento y de victoria, y vuelven a ese ciclo vicioso. También encontramos que en el libro de los jueces sí hay victoria, donde se habla de Gedeón y se habla de la profeta Débora, pero también encontramos en el libro de los jueces, en el libro de Josué, las diferentes ocasiones donde el pueblo también se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, sufrieron también derrota. Ahora, con estos últimos tiempos, estos últimos días, Josué, además de reflexionar en las bendiciones de Dios, en cómo Dios cumplió la promesa, llega el tiempo donde es necesario de que el pueblo renueve ese pacto. El tema de hoy es Josué y la renovación del pacto. Él encontró y consideró importante de que el pueblo también renovara el pacto con Dios. Se le da unas instrucciones. Hemos tratado y hemos hablado acerca de las diversas instrucciones específicas que Jehová le da a Josué, y Josué le da a sus guerreros y el pueblo cómo deben de obedecer. Hablamos recientemente de la importancia de obedecer al pie de la letra, lo que Dios así ordena, las consecuencias que hay victoria y bendición cuando se obedece al pie de la letra, y cómo hay destrucción y muerte, derrota cuando hay desobediencia. Así es que dentro de ese pacto de renovación que Josué hace llamar al pueblo, exhortándole a que ellos cumplieran su pacto con Dios y rechazaran la pecaminosidad de los ciudadanos o de los cananeos, habitantes de Canaán, que también allí les rodeaba. No era solamente un grupo de habitantes como los cananeos, habían jebeos, todo lo que creo que les mencioné la semana pasada. Creo que es en Deuteronomio, donde se menciona las instrucciones específicas que Moisés le dijo al pueblo de que tenían que mantenerse alejadas, tenían que destruir completamente. Así es que ese pacto que se había hecho bajo el liderazgo de Moisés, ahora está Josué para renovarlo. La verdad central dice que Dios es siempre fiel a su pacto, y lo vemos cumplido, como es que Jehová le da la victoria aún a pesar de la desobediencia y rebelión de ellos. El versículo clave es parte de la lección, pero te lo voy a leer en Josué capítulo 24, verso 14. Teme a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Así que vamos a entrar ahora de lleno. Bendecimos y saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados en vivo. Pueden, si tienen la oportunidad, ¿ves? Después que no estén guiando, bregando con algún químico o algo peligroso, si puedes hacerlo, conéctate y busca a Josué capítulo 23. Y quiero hacerle lectura a los versos del 1 al 8. Vamos a comenzar con el servicio fiel de Josué, la exhortación de Josué al pueblo. Y dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan
desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Ya había pasado mucho tiempo desde que Josué había conducido hacia la conquista. Josué había conducido a Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Josué ayudó a las tribus a conquistar la herencia, el área donde iban a habitar. Fue tirada por suerte en el momento de tomar posesión de la área o de la tierra. Todas las tribus iban a conquistarla en conjunto. No decían, no, porque eso le va a tocar a la tribu de Judá, que se vaya allá a la tribu de Judá a pelearlo solo. No, que si es la tribu de Rubén, que vayan allá y lo hagan ellos solo. Había esa unidad. Los que habían ya tomado posesión, parte de las tribus, 2 de las tribus Manasés, el otro no me acuerdo quién es, que habían tomado posesión al otro lado del Jordán, el hecho de que ya estaban settled, ya habían tomado posesión de su tierra, ellos no le dijeron a sus otros hermanos, vayan solos, ya nosotros peleamos la nuestra. No, ellos dejaron sus esposas, dejaron sus hijos, dejaron su casa para ir a ayudar al resto de las tribus a tomar posesión. Así que Josué fue el que lideró, el que organizó toda esta conquista. Y esto es lo que en estos últimos días de su vida está Josué analizando. Su ministerio, su trabajo, su asignación que se le dio fue ayudar y guiar a Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Moisés hizo su trabajo, su asignación. Dios lo llamó a liberar al pueblo, a sacarlo de la tierra de Egipto y a dirigirlo hacia la tierra prometida. Pero a Josué se le encargó la responsabilidad de lidiar, de repartir la tierra prometida. Así que sabiendo Josué que su vida estaba terminando, él hizo un llamado, convocó a los líderes de Israel para recordarles a todos ellos lo que Dios había hecho por su pueblo. Es bueno que nosotros hagamos memoria, que de vez en cuando hagamos un alto en nuestras vidas y recordemos las bondades de Dios, como Dios ha sido bueno con nosotros, de lo que nosotros hemos alcanzado o hemos llegado. Ha sido por la gracia, por la protección, por la bendición de Dios, por su misericordia. No se basa por nuestros logros, por nuestras habilidades o quiénes somos. Tampoco se trata acerca de la suerte, tampoco se trata acerca de una herencia. Es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él se complace en bendecirnos. Aquí Josué nos enseña a nosotros de la misma manera la importancia de nosotros recordar las grandes maravillas de Dios, la obra magnífica de Dios cuando observamos a nuestro alrededor y le podemos dar gloria y exaltar el nombre de Jehová. Así que Josué se centró más bien en el concepto de que el pueblo debía de permanecer fiel a Dios, porque Dios había sido fiel con ellos. La importancia de ellos enfocarse en ese pacto, en esa obediencia,
a no dejarse influenciar, a no dejarse contaminar con la idolatría, porque aún no habían terminado de conquistar toda la tierra, aún no habían terminado de destruir a todo aquello que se le dio y se le dijo específicamente. Hablamos en las otras clases acerca de la destrucción de todo por completo, sin perdonar la vida a ninguno de ellos y solamente guardar ciertos metales para el uso al templo de Jehová. Las instrucciones ya estaban específicas, así que todavía había trabajo que hacer, todavía había tierra que conquistar, todavía existía la tentación y el peligro alrededor de ellos, y esto es lo que Josué le enfoca y le dice: permanezcan fiel a Dios y continúen rechazando la influencia de los cananeos idólatras. Dios había estado peleando fielmente en favor de ellos y Dios continuaría haciéndolo si tan solo ellos permanecían fiel a Dios. Este pacto tiene una connotación, es que como único o como Dios continuaría cumpliendo, dándole la victoria o peleando por ellos, como Dios continuaría peleando por ellos, es lo que Josué, oh my goodness, es lo que Josué le sigue diciendo al pueblo: mientras permanezcan fieles a Dios, Dios continuará peleando la batalla, Dios continuará peleando por ustedes, Dios continuará estando de su lado. Esto es, si permanecen fiel a Él. Lamentablemente, como ya les resumí al principio de esta clase y en las otras anteriores, la historia muestra continuamente cómo los israelitas no escucharon el consejo de Josué, cómo ellos no permanecieron fiel, cómo las próximas generaciones también copiaron ese mal ejemplo o esa conducta de rebelión y de desobediencia, que muchas veces se apartaron de Dios y olvidaron sus mandamientos. Sus palabras en el capítulo 23, el verso 12 y 13, dice: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concentrareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha hecho. Están ya advertidos, está ya descrito. Josué claramente les dice a ellos: si ustedes se contaminan, ustedes contraen matrimonio, ustedes comienzan a imitar y a adoptar la idolatría y a comportarse, se le prohíbe hasta mencionar en los nombres de sus dioses, se le prohíbe toda cualquier acción que parezca inocente o parezca mínima. Es advertido al pueblo de Israel que no lo hagan, porque si entonces lo hacen, entonces claramente vemos ahí cómo es que Jehová hará su parte en cumplir su pacto. Jehová hará que ya los enemigos, que esa influencia ya no van a ser renovadas, ya no van a ser removidas, no van a ser quitadas. Entendemos que todas las victorias que habían obtenido, aunque hubieron fuerzas y hubieron peleas físicas,
uno de los milagros más prevalentes y más impactantes fue en el momento donde Josué está con el pueblo de Israel batallando, y cómo recuerdan la historia de los gabaonitas que pidieron la ayuda, y cómo es que Josué ordena con esa autoridad al sol que se detenga, porque todavía aún la guerra no había terminado. Vemos cómo la mano de Dios obró gracias a la obra sobrenatural de nuestro Dios, en la intervención de cómo Dios ayuda a su pueblo. Así es que Josué está entendiendo de que, y le recuerda al pueblo de que esa intervención sobrenatural divina sobre ellos no estaría más, no tendrían más el apoyo de Dios, sino que ahora esos que dejarían vivo, perdonarían sus vidas, van a hacerles ayo de tropiezo, va a hacerle su vida cuadrito, va a ser una agonía, un tropiezo para ellos, no tan solamente en su interacción, en poder disfrutar con libertad una tierra que Jehová le proveyó, que ellos no trabajaron, que ellos no tuvieron que esforzarse para disfrutarla, sino que ellos llegaron y disfrutaron de la tierra, de sus beneficios, de la ciudad, disfrutaron algo que Dios le otorgó a ellos. Así que si ellos desobedecían a Dios, si ellos le daban la espalda a Dios, Josué le dice, las consecuencias serían serias. No tan solamente iban a no poder disfrutar en armonía esa tierra, sino que es tan y tan serio el asunto que hasta le dice que serán arrancados, serán quitados, serán expulsados. Ahora serían ellos los expulsados de la tierra. Estas palabras que acabamos de leer en Josué capítulo 23, en los versos 12 y 13, fueron unas palabras proféticas que Josué dijo. De las decisiones pecaminosas que ellos tomarían, entonces tendrían como resultado donde las consecuencias que el pueblo iba a sufrir eran lamentables, era de sufrimiento. La paciencia de Dios es lo que hace esta advertencia, donde continuamente le recuerda y le advierte al pueblo repetidamente. Se le recuerda a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, vemos de cómo, a pesar del constante recordatorio, no tan solamente bajo el liderazgo de Moisés, el liderazgo de Josué, de él antes de morir, sino como vamos a ver en el libro de los jueces, los continuos jueces que fueron levantados para defender al pueblo contra sus enemigos. Cómo es que esos recordatorios constantes que se le daban, y aún así el pueblo continuaba rebelándose o tomando decisiones pecaminosas en rebelión contra Dios, lo cual finalmente se cumplió esa advertencia de que serían expulsados de la tierra prometida. Al final, el pecado siempre trae juicio. En el capítulo 23, el versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Estaba claro? Como todavía sigue claro hoy en día para ti, para mí, para la iglesia y todos. Todo ser humano tendrá que enfrentar las consecuencias de decisiones. Número 1, o permanecer
vivir, permanecer fiel a Dios y alcanzar esa promesa que Jesús nos ha dejado a nosotros cuando Él se fue a prepararnos lugar para nosotros y diciendo que Él regresará para tomarnos y llevarnos donde Él esté, nosotros también esté. O serás de esas personas que toma la decisión de rebelarte contra Dios, de no seguir a Dios, de olvidarse de sus mandamientos, de olvidarte de lo que Jesús espera de cada uno de nosotros cuando Jesús nos invita y nos dice: toma tu cruz y sígueme. Si eres de esas personas que has decidido dejar la cruz, has decidido rechazar a Jesús como el Salvador, como el único Salvador del mundo, si has decidido apartarte de Él, seguir viviendo tu vida, viviéndolo como a ti te plazca, como así te sientas sentir bonito y te sientas ser lleno y te sientas ser feliz, yendo por tus propias decisiones y tus propias concupiscencias, entonces llegará el tiempo donde tendrás que enfrentar la destrucción, donde tendrás que enfrentar sufrimientos, no tan solamente aquí en la vida, sino el sufrimiento eterno. Y el mayor sufrimiento que cualquier ser humano puede sufrir es una eternidad separado de Dios. Así que vemos el ejemplo de Josué, que llegando a sus últimos tiempos, a sus últimos días, reflexiona, medita, hace recalcar a los líderes, llama a todo el pueblo, hace ese llamado para que mediten en lo que Dios ha hecho en su vida, a dónde han llegado. Ese capítulo 23, al principio, vemos cómo se le hace ese resumen de entender que todo lo que nosotros hemos logrado ha sido por la gracia y el favor de Dios, de cómo Dios permanece fiel y como único nosotros podemos continuar disfrutando de sus bendiciones y disfrutando de su compañía, disfrutando de su apoyo, es permaneciéndole fiel a Él. En esta segunda parte vamos a entrar al capítulo 24. Los versículos del 1 al 8 se los voy a estar leyendo. Como siempre, te aconsejo que leas todo el capítulo. Pero aquí vamos a ver cómo este capítulo 24 es un resumen del discurso que presenta Josué. Es una forma de despedida, preparándolos también y llevándolos a ellos a realmente tomar ese tiempo y pensar y analizar en lo bueno y en lo favorable que Dios ha sido con ellos. En esta segunda parte, Dios le hace recordar su fidelidad. Josué capítulo 24, los versos del 1 al 8. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hicieron en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos,
que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Aquí en este acto final, en esta última aparición, más bien como líder, Josué convoca a todas las tribus para que se presenten delante de él, y una vez más el pueblo allí reunido. Entonces Josué comienza a contar en resumen la asombrosa historia de Israel, comenzando desde el inicio, comenzando desde el llamado o la separación de Abraham. Abraham fue sacado de un hogar idólatra. Abraham era como todos los demás, era un gentil antes de ser llamado. Una vez que Dios lo llama a él, Dios lo separa de la familia, lo separa de la idolatría, de donde había sido criado e influenciado por su padre Taré. De Abraham sale una nueva generación, y ahí es donde comienza el pueblo de Dios. Jehová bendice a Abraham, y de su descendencia vemos cómo hasta desde el inicio hasta donde han llegado. Sabemos que de Jacob salen los 12 hijos varones, tuvo una hija hembra, Dina, pero son de sus hijos varones, la cual salen las 12 tribus, y están, más bien conocemos la historia. Los de Leví son los que sirven en el templo y que están ocupados por los 2 hijos. José y Leví son las 2 tribus que son ocupados por los 2 hijos de José. En estas tribus que son repartidas, así está Josué recordándole cómo todos ellos vinieron a llegar a donde están, cómo Dios obró y los sacó y los libró de Egipto, y han llegado hasta ahí, donde se le hace recordatorio la manera tan asombrosa y tan sobrenatural que Jehová ha trabajado con este pueblo, que todas las naciones alrededor conocían ya del Dios de Israel, conocían ya de la manera milagrosa y sobrenatural, de las victorias, de cómo llegaron y conquistaron a Jericó, a Ai, y cómo ahora están en cumplimiento en ese proceso de continuar conquistando a Canaán. Josué comienza a preparar esta historia relatando milagros tras milagros, haciendo exaltar y mostrando cómo Dios había sido fiel a su pacto, a sus promesas. En el capítulo 24, los versos de 2 al 7, como ya los leí, esa es la manera en que Josué ayuda a recordar esta generación recordando lo que sus antepasados vivieron, de cómo Dios ha trabajado desde sus antepasados, de cómo ellos están disfrutando de una promesa que se le hizo a sus antepasados. La importancia de permanecer fiel a Dios, la importancia de recordar la fidelidad de Dios hacia ellos a pesar de las numerosas desobediencias que sus antepasados hicieron. Aún ellos mismos, esta nueva generación, bajo el ministerio de liderazgo de Josué, no quedan inmunes. Aún ellos también siguen siendo responsables de sus decisiones. Seguir a Dios nos conduce a llevar una vida de integridad, una vida plena, una vida de obediencia. Seguir nuestros propios caminos nos lleva a nosotros hacia la muerte. Les mencioné en otra clase, recordemos que la Biblia nos dice a nosotros que hay caminos que para el hombre le parecen caminos de bien y su final es muerte. Nuestras decisiones muchas veces
que están distorsionadas o alejadas de lo que es la realidad o es la voluntad de Dios, muchas veces nos lleva a nosotros a empeorar la situación, o nos metimos nosotros en propios aprietos, o complicamos más las cosas y terminando siendo destruidos, no necesariamente en una muerte física, pero la ansiedad, la preocupación y al ver ese vacío y esa desesperación en nuestras vidas, tendemos a buscar diferentes cosas para llenar ese vacío o para tratar de adormecer ese dolor o esa angustia o esa desesperación, y llevan una vida desordenada. Así que eso es lo que nos lleva a nosotros, mata nuestro espíritu. Puede también causar una muerte física, pero mata nuestro espíritu y nuestra relación con Dios queda eternamente afectada y separada. Si nosotros nos aferramos humildemente y fielmente a Jesús, nosotros no tenemos por qué temer al juicio que vendrá. Hay juicio, hay promesas para aquellos que permanecen fieles a Dios, aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador, la vida eterna que Jesús ha prometido, que nosotros podemos obtener solamente a través de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no por nuestros actos, no por nuestros propios esfuerzos, sino todo por nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llevamos una vida sometida a la voluntad de Dios, nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios. Como nosotros vivimos una vida humilde, fielmente creyéndole a Jesús, entonces no tenemos que tener miedo al infierno, no tenemos que tener preocupación por ese castigo eterno que hay para aquellos que no viven al estilo de Jesús, para aquellos que no viven sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que han rechazado el regalo de la salvación. Nosotros más bien podremos llevar una vida más placentera porque nos concentramos en la promesa de Dios de la eternidad con Él. Podemos llevar una vida más plena y más llevadera cuando nosotros nos concentramos y esperamos anheladamente con esa esperanza viva de que Él regresará por nosotros, de que estaremos toda una eternidad con Él. Cuando tú tomas ese tiempo ese alone time, ese tiempo tuyo, ese tiempo propio, o hay veces que si no tienes nada que hacer, pues tu mente comienza a vagar. No sé si en esas ocasiones tú llegas a pensar en la eternidad. Cuando tú piensas en la eternidad, ¿qué hay después? Ya nosotros hicimos un estudio de lo que es la vida después de la muerte. Hay personas que no creen o que ellos mismos se engañan, pensar de que la muerte es el fin, cuando la realidad, la muerte aquí en esta tierra es el comienzo. La muerte de aquí de la tierra es el comienzo de la eternidad. No sé, cuando tú piensas en la eternidad, si tu corazón se llena de esperanza o de temor. Cuando tú meditas y piensas en la eternidad, ¿dónde tú pasarás la eternidad? Sabemos que la muerte no avisa y las cosas pueden cambiar de un segundo a otro. ¿Estás tú preparado, o qué piensas tú o qué sientes tú al pensar dónde pasarás tú la eternidad? ¿Te llena de gozo, te llena de alegría, te llena de placer, o te llena de esperanza, o te llena de temor, de angustia, de desesperación, de miedo? ¿Qué? Como ya les mencioné, capítulo 24 de Josué es un resumen de cómo en aquel momento donde Josué está reunido con el pueblo, se le está diciendo: nosotros estamos viviendo la promesa, estamos experimentando esa promesa que se nos ha hecho, la estamos disfrutando. Él está describiendo cómo se ha cumplido al pie de la letra a través de los años, a través del momento en que Jehová llamó a Abraham y separó a Abraham, y de su simiente ha salido el pueblo de Israel. Lo que Dios prometió al principio ahora se había cumplido. En el versículo 13 del capítulo 24, Él hace este recordatorio, Él hace este eco, Él repite estas frases clave. Os di
la tierra. Está hablando que Jehová os di la tierra y las ciudades y las viñas y olivares. Se le está diciendo una y otra vez que todo lo que han obtenido ha sido por la misericordia, por la promesa que Dios había hecho, el pacto de que le daría una tierra llena de bendición. Para describir la riqueza y la abundancia, se le describe como una tierra de leche y miel, para entender la riqueza de la tierra, aún de los árboles, que eso es lo como se describe, que esos árboles tan saludables que producían un tipo de líquido que era blanco como la leche, es para describir la riqueza y lo saludable que era la tierra para el disfrute de ello. Todo lo que poseía Israel provenía directamente de Dios mismo. Y al igual que los israelitas, nosotros debemos de reconocer que Dios es nuestra fuente de cada victoria que obtenemos. Es Él, gracias a Él, y no por lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Él es la fuente de nuestras victorias. Él es la fuente del milagro. Él es el que brota la bendición sobre nuestras vidas para nosotros. Es Él. No te olvides de eso. Y más para este tiempo, ¿verdad? Que estamos en esta temporada. Hemos ya comenzado, estamos a mitad del mes de noviembre, donde por lo general aquel que reconoce y entiende de las bendiciones y de que Dios es nuestra fuente de nuestra victoria, Dios es nuestra fuente de nuestras bendiciones, reconoce que es el mes de noviembre no es el único mes para darle gracias a Dios, sino que todos los días le damos gracias a Dios. Hay personas que le otorgan, es simplemente otro día más de festividad, o hasta se han atrevido a ponerlo como el día del pavo. No es el día del pavo. Todos los días nosotros le damos gracias a Dios. Esta costumbre, esta temporada de acción de gracias sí nos recuerda la historia de un grupo de personas que habían venido a una tierra desconocido, donde la temporada, el invierno fue duro para ellos, y al poder disfrutar de abundancia después de ese tiempo duro del invierno, después de haber sufrido tanto, como al final la tierra trae fruto y pueden disfrutar del fruto de la tierra, pueden compartir y celebrar porque sobrevivieron un invierno fuerte. Así que nosotros todos los días debemos de darle gracias a Dios, vivir agradecido y recordar que todo lo que tenemos ha sido por misericordia y favor de Dios. Vivamos una vida agradecido, aun cuando hay cosas que no parecen muy buenas. Hay la canción esa famosa, que una de las que está pegada ahora con Raymond o Daddy Yankee, que todavía lleva su nombre de su marca, como él dice: sonríele a la vida, por lo bueno y por lo no tan bueno. Aprender de que todo lo que pasa en nuestra vida es para ayudarnos a nosotros crecer, y podemos ver a Dios moverse en nuestra vida. Aún aquellas cosas que no son tan buenas, Dios tiene la habilidad de cómo convertirlas para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para entender y recordarnos lo frágil y lo poco que nosotros somos. Recordar que nosotros no somos nada sin Él. Y evitar así que se nos vaya a la cabeza, y dejar que el yo reine en nuestras vidas. Recordar que Él es la fuente de nuestra victoria, de que Dios es la fuente de nuestro milagro, de que Él es la fuente de nuestra bendición. Y esto es lo que Josué tenía el propósito de presentarse al pueblo, para recordarle de dónde habían salido sus ancestres y a dónde estaban. En esta última parte vamos a ver el capítulo 24, y voy a leerte ahora el 14, 15, 20 y 24. Voy a hacer referencia a otros versículos, pero te voy a leer para entrar en esta tercera parte, la importancia de esta elección.
Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él, hablando de Jehová, se volverá y os hará mal, y os consumirá, o sea, destruirá, después que os ha hecho bien. 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Después de hacer este repaso de los milagros que Jehová había hecho sobre y con el pueblo de Israel, llega a este punto de la historia donde es un punto culminante, donde cada cual tiene que tomar una decisión. Tú y yo, como individuos, tenemos una decisión que tomar. No porque tus antepasados o tus padres te llevan a la iglesia o te introdujeron a la religión o te hablan de Jesús, eso a ti no te salva. El hecho de que tus padres sean buenos creyentes, buenos cristianos, eso a ti no te salva, porque la salvación no es por herencia. Todos nosotros, todo ser humano tiene que tomar esa decisión. Tiene que tomar seriamente a quién van a seguir. ¿Seguirán a Jehová como su Dios, a Jesús como su Señor y amo, o se someterán a la cautividad de Satanás y sus ángeles? ¿Qué decisión vas a tomar? No puedes servir no puedes tener dos amos. ¿A quién vas a seguir? Josué le presenta, después de haber descrito y recordado toda esta historia, le dice que tienen que tomar una decisión. Ahí, en ese lugar donde todavía estaban rodeados de cananeos idólatras, Israel ahora tenía al frente un futuro lleno de tentación por la idolatría de aún los que todavía estaban en la tierra prometida, en Canaán. Josué dio el ejemplo de cómo debían los israelitas comportarse o decidir. Josué fue un líder no tan solamente de palabras, sino de hechos. Y eso es algo que debemos de admirar. Nosotros tenemos que asesorarnos de que nuestras palabras, nuestras acciones vayan alineadas con lo que decimos quiénes somos, si somos hijos de luz, si somos hijos de Dios, que nuestra vida, nuestro entorno, todo lo que hacemos, hagamos, decimos, vivimos, experimentamos, comimos, todo lo que nosotros hacemos vaya paralelo a lo que decimos ser. Josué cumplió en todas las áreas, fue un excelente líder y él demuestra y le enseña no tan solamente qué hacer, sino que él lo demuestra con su propia vida y él les deja ya de una vez por todas y decirle: esta es mi decisión, yo y mi casa. Él como líder: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú y yo como padres de nuestras como padres cabezas de nuestra casa, el hombre obviamente como sacerdote es el responsable de llevar y liderar a la familia hacia Dios, lo que es la responsabilidad de llevar una vida consagrada en obediencia a Dios. Nosotros declaramos y vivimos y compartimos
esa misma, o deberíamos todos compartir esa misma decisión que hace Josué en el versículo 15 del capítulo 24. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué claramente le está diciendo lo que ellos deberían de hacer. Israel respondió con mucho entusiasmo, y lo vemos en esa palabra y en ese ánimo, cómo es que ellos dicen a la elección que hace Josué, a la elección que Josué le presenta, y ellos reconocen que todo lo que Dios había hecho en el pueblo era por su gracia, era en cumplimiento de su promesa. Así es que ellos no tan solamente tenían que ponerse de acuerdo, demostrar que la opción, la mejor decisión que deberían de tomar es de servir y permanecer fiel a Jehová, sino que también tenían que ser fiel en hacerlo, porque de palabras de los labios para afuera mucha gente se categoriza como cristiano, pero sus acciones no son frutos de espíritu, sino frutos de la carne. Están viviendo a su manera, pero declarando con su boca. O sea, su corazón está alejado de Dios y demuestra claramente sus obras que lleva una vida alejado de Dios, que no cumple con ese pacto que hace con Dios. El pueblo debía de destruir los ídolos que habían entre ellos y obedecer a Dios. Esta decisión tenía dos partes. No tan solamente decidir sí, tal y como Josué ha determinado, nosotros también, yo y los de mi casa serviremos a Jehová. También se les requiere, hay que destruir sacar del medio todo aquello que pueda interrumpir tu relación con Dios, todo aquello que pueda llevarte y conducirte de regreso a la idolatría, todo aquello que pueda intervenir. Asimismo, delante de nosotros tenemos hoy esa elección. He tenido el privilegio de haber sido levantada y criada dentro de un hogar cristiano, familias que muchos de mis familias también son cristianos. Hay otros que son cristinos y cristinas, pero también tengo el privilegio de poder decir que la herencia que he recibido de parte de mis abuelos maternos, de mi mamá, cómo es que he recibido esa crianza en la fe, en crecer dentro de un ambiente cristiano, y cómo esa herencia espiritual he podido transmitirla a mis hijas. Ahora, entendemos que nuestro deseo es que nuestra generación sea fiel a Dios, pero nosotros declaramos y proclamamos esa promesa de que cuando determinamos de que y cumplimos nuestro trabajo de introducir e instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad, la palabra de Dios dice que aun cuando fuera viejo y cuando llegan a esa edad de independencia, esa palabra, esa semilla que fue sembrada todavía estará ahí, y llegará el momento donde ellos también tienen que tomar esa decisión. Pero a la misma vez nosotros continuamos no dándole el ejemplo, no tan solamente dándole el ejemplo y la instrucción, aun cuando llegan a viejos y llegan a adultos y llegan a independizarse, nosotros continuamos viviendo en ejemplo y siguiendo orando por ellos y siguiendo declarando esa palabra de promesa de que nuestros hijos le pertenecen a Dios y Dios cumple su promesa, que nuestras vidas le pertenecen a Dios y Él cumple sus promesas en las nuestras. Asimismo, todos nosotros tenemos delante esa elección. Dios ofrece salvación, Dios ofrece reconciliación, Dios ofrece vida eterna con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso lo envió al mundo. Por eso es que el amor de Dios al mundo fue tan y tan y tan grande que no vio otro remedio más que enviar a su Hijo, lo más preciado, lo más amado, lo más querido por Él, lo envió para pagar el precio que te tocaba a ti y a mí pagar, el precio que requería, demandaba y exigía muerte. Así es que esa elección está delante de cada ser humano.
Está para ti, está para mí, está para todo aquel que está escuchando. Esa elección está delante de ti. Se te ofrece a ti salvación, reconciliación y vida eterna con Él. ¿Cómo has de responder? ¿Cómo hemos de responder? Escuchemos la dirección de Josué. Eliminemos de nuestra vida todo aquello que pueda impedirnos servir a Dios de todo corazón y mantenernos firmes creyendo en la promesa de nuestro Señor Jesús de que Él un día muy cercano regresará por nosotros. ¿Qué nos dice Dios? Una manera de recordar todo lo que Dios ha hecho por usted es hacer una lista de bendiciones que Dios te ha otorgado. De vez en cuando, leerla. Si tienes una lista o un journal o poner en post-it, hacer esa lista te hace a ti recordar, wow, a la verdad es que lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y dale gracias a Dios todos los días. Dale gracias a Dios de vez en cuando haz referencia a esa lista y dale gracias a Dios por eso que has anotado con regularidad. Debemos de llevar a cabo esta práctica. Cuando nosotros miramos atrás y vemos la fidelidad de Dios, eso a nosotros como que nos inyecta ánimo, nos ayuda a seguir hacia adelante, que especialmente en esos momentos difíciles, como dice la canción de Daddy Yankee, aún por los no tan buenos, o aprendemos a reír o a llorar. ¿Cómo es que aún en esos momentos difíciles o no tan buenos, cuando nos recordamos la misericordia, las bondades de Dios, cómo es que si lo hizo una vez, lo puede volver a hacer? Porque nuestro Dios es fiel, nuestro Dios no cambia. Eso aumenta nuestra fe, ayuda a disciplinar mejor nuestra fe, nos ayuda a nosotros a mantenernos enfocados y en el camino correcto, a seguir comprometidos con Él, con Dios, a medida que nosotros seguimos hacia adelante. Así que con esta lección nosotros cerramos con Josué, con el libro de Josué. Esperamos que haya sido de bendición sobre tu vida y desde ya comienza a hacer esa lista. Comienza a darle gracias a Dios por esas bendiciones que ha sido derramada sobre tu vida. Reclama tu generación, reclama a tus hijos, reclama esas promesas que hay en la palabra de Dios. Oramos. Padre bueno, Dios, te damos gloria y honra. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos compartido con el estudio de tu palabra, así como el pueblo de Israel recibió ese repaso de la manera tan milagrosa como obraste en la historia del pueblo de Israel, que a pesar de que ahora, Señor Jesús, llegó la historia de ellos donde fueron expulsados, pero ahora estamos viendo cómo están siendo regresados en una señal de que tu tiempo se está cumpliendo y de que tú prontamente regresarás por nosotros. Te damos gracias por tu favor, por tus bendiciones y sobre todo por la salvación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Esta ha sido su hermana Marilyn y con el favor de Dios nos vemos en la próxima semana, donde comenzamos con los jueces. Bendiciones.